Hola, es la segunda clase. La segunda clase que abarca el segundo módulo va a tratar sobre la columna vertebral constitucional del derecho a la escucha, que está basada fundamentalmente en el artículo 12. En la guía van a ver que vamos a ver las fuentes convencionales, las fuentes constitucionales y las fuentes internas del derecho a la escucha, es decir, cómo se recibe en la fuente interna el derecho a la escucha. En la clase, por razones obvias de tiempo, nos vamos a concentrar exclusivamente en la diagramación del artículo 12, que es en realidad el corazón mismo del derecho a la escucha y es en realidad la herramienta principalísima a la que nosotros nos referimos para desglosar, para aplicar el derecho a la escucha de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 12, el de la Convención de los Derechos del Niño, que es un artículo fundamental, no fue nada fácil de redactar, tuvo varias redacciones, varios formatos de redacción previos a su aprobación definitiva, hubo varias propuestas que ustedes van a encontrar en el cuadernillo y en realidad prevaleció esta formulación más bien amplia, que se divide en dos momentos que son, ustedes pueden encontrar claramente distinguidos en los dos párrafos de la redacción. Vamos a hacer una primera lectura para traerlo a la memoria. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice: los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y grado de madurez. El segundo párrafo dice: con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas y procedimientos de la ley nacional. Básicamente son 9 elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar, para hacer el análisis y el desglose del artículo 12. La primera parte es el primer párrafo, que contiene 5 de esos 9 elementos. La primera parte se refiere esencialmente al derecho de la escucha en general, es decir, no en particular en el ámbito judicial o administrativo, como tenemos en el segundo párrafo, sino en líneas generales en cualquier parte. Y esa primera parte, que en realidad se aplica a la sociedad, a la familia, a la escuela, a cualquier lugar en el que el niño se encuentre, en esa primera parte vamos a encontrar elementos muy valiosos. Primero, la precondición es la interacción entre participación y protección, y que en última instancia tiene que ver con esta idea de que el niño con edad y grado de madurez suficiente que nosotros encontramos y que en el primer párrafo está expresada como el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Ustedes saben que hubo muchas interpretaciones en torno a cómo debe valorarse que el niño pueda formarse un juicio propio. La opinión la opinión general 12 que emite el Comité de Derechos del Niño nos dice que esta idea de que el niño debe estar en condiciones de formarse un juicio propio, es verdad que es una precondición de la escucha, porque obviamente un niño que no puede formarse un juicio no puede opinar. Sin embargo, el Comité de Derechos del Niño nos dice que tenemos que interpretar en sentido amplio, porque en realidad el niño se forma juicios muy precozmente, y esos juicios los expresa de manera más o menos racional, por medios más o menos racionales, y los comunica tempranamente. Es decir, cuando un bebé llora, cuando un bebé presenta signos de haber sido sacudido, o cuando un bebé, shaken baby, o cuando se advierte que un niño ha padecido o sufre en su ambiente señales de disgusto, la semiología, es decir, la manera, los signos a través de los cuales el niño expresa físicamente, personalmente, esa situación en la cual se encuentra, pueden ser tan precoces como durante el embarazo. Es verdad que eso no es propiamente la escucha en el sentido en que nosotros en general lo entendemos, que es que el niño mismo nos expresa de manera razonada y racional una opinión que tiene respecto de situaciones que lo conciernen. Sin embargo, también es una manera de expresarse del niño, y esa expresión, según el comité, debe ser tomada en el sentido más amplio de su extensión, es decir, la manera más
más amplificada que puede hacerse, porque de lo que se trata es de registrar al niño lo más tempranamente posible. Podríamos hacerlo aún durante el embarazo y podríamos ver que un niño a lo mejor está bajo sufrimiento, por ejemplo, por un examen médico que se acompañe durante el embarazo o por algún otro signo que nos permita entender que ese niño está sufriendo. Entonces, muy tempranamente es posible que el niño exprese de alguna manera la situación en la que se encuentra. Esa expresión puede ser de maneras variadas y lo importante es tener los oídos grandes y abiertos para poder escucharlo y para poder detectarlo en la pluralidad de modalidades en que esa expresión puede darse. El segundo elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es la libertad para que el niño se exprese. La libertad en realidad no es solamente una precondición, es también una tarea. Es decir, crear un ambiente en el que el niño se sienta cómodo para expresar su opinión, en el que el niño se sienta, digamos, amigablemente recibido, implica también no solamente, como lo dice la convención, ustedes van a ver que en el cuadernillo está más explicitado, no solamente que sean amigables los jueces o los operadores jurídicos o la asistente social o la psicóloga, significa también condiciones para el ambiente en el cual el niño es recibido, significa a veces que el niño sea acompañado por una persona que es un referente afectivo y que a lo mejor lo puede contener al momento de expresar su opinión, significa entonces mucho más que solamente libertad en el sentido de dejarle decir lo que quiera, pero también es dejarle decir lo que quiera. Es decir, también tiene que ver con el derecho de libertad de expresión, como ustedes van a poder indagar un poquitito más en la literatura que tienen para leer y en el cuadernillo. La libertad, en realidad, supone que tenga información. Nosotros lo decíamos en el módulo pasado, es decir, el niño accede solamente a aquellos derechos de los cuales recibe previa información, porque aquellos derechos de los que no tiene información no los puede ejercer plenamente. Entonces, en realidad, parte de nuestra tarea para garantizar el derecho a la libertad de expresión es garantizar la información que rodea a la expresión que el niño comunica. ¿Sobre qué materias sobre las que el niño puede sobre la que, digamos, la convención está preocupada de que el niño pueda expresarse, bueno, en todos los asuntos que son relevantes para él? Esto es una innovación significativa de la última versión del texto de la Convención de los Derechos del Niño sobre el texto original de la convención, que en todos los intentos anteriores había una puntillosa enunciación de los asuntos en los que el niño podría expresarse, y hubo grandes discusiones sobre la amplitud de la cláusula. Finalmente prevaleció la idea de que la cláusula tenía que ser lo más amplia posible. Siempre que hubiera un aspecto de la vida del niño que estuviera implicado, el niño iba a tener derecho a expresarse sobre ese aspecto, y eso es algo muy lindo porque es una enorme una enorme receptividad, un enorme lugar que la humanidad le hace al niño en materia de derechos humanos. Y por último, las opiniones del niño deben ser tenidas en cuenta, pero moduladamente de acuerdo a su edad y grado de madurez. Es decir, no implica que por el deber de protección se siga lo que el niño dice de manera ciega. Esto ya lo sabemos de memoria, así que lo voy a saltear. La segunda parte es probablemente la más significativa para nosotros. Tiene 4 cuestiones que nosotros necesitamos, en las que nosotros necesitamos detenernos y analizar muy someramente, porque son apenas 10 minutos. Gracias a Dios el cuadernillo es largo y la bibliografía también, así que tienen para entretenerse y para complementar, para encontrar pistas de todo esto allí. Aquí simplemente es introducirlos, meter la punta del dedo del pie en la orilla del agua fría para que después ustedes se zambullan en el mar. Acá tenemos entonces los 4 elementos, que son básicamente, primero, que al niño se le dé en particular una oportunidad de ser escuchado. ¿Qué significa que al niño se le dé en particular una opinión, un lugar en el que sea escuchado? Significa crear condiciones de escucha, condiciones recepticias de escucha y condiciones concretamente recepticias de escucha. Es decir, que para ese niño, que a lo mejor se expresa mejor pintando, o a lo mejor se expresa mejor si está acompañado por su profesor de fútbol, o si está acompañado por su tío favorito. Yo soy la tía favorita de mi sobrina, digo en broma, soy la única. En esas condiciones es que el niño a lo mejor se siente confortable para ser escuchado. Y por ahí hay que proveerle, allanarle el camino para que el niño pueda en particular
en particular ser escuchado en el marco de un proceso judicial o administrativo que lo afecte. Ya sabemos que la escucha administrativa no está tan desarrollada como la judicial. Eso es una pena, porque en realidad también debería haber una capacitación para la escucha del niño en todos los ámbitos administrativos, ¿no es cierto? El hecho de que el niño que no haya capacitación para que el niño sea escuchado en los ámbitos administrativos es muy significativo y demuestra la parcialidad con la que nosotros abordamos el derecho a la escucha. Directamente o por medio de un representante. Esto es algo que normalmente, o de un órgano apropiado, esto es algo que normalmente es omitido, no es tenido en cuenta, y es que no hay ninguna obligación. Primero, que la escucha es un derecho del niño, no una obligación del niño. Eso es lo que dice la opinión general 12 del Comité de Derechos del Niño. Pero además de eso, el niño tiene derecho a ser escuchado por medio de un representante. Tiene derecho a ser escuchado indirectamente a través de otra persona que exprese su punto de vista de una manera idónea. Nosotros creemos que la escucha es solamente la escucha directa. Sí, la escucha directa es buena, a veces la escucha indirecta también. Y a veces la escucha indirecta es una manera elíptica de llegar a la escucha directa. A veces ese niño necesita un poquito más de espacio y un poquito más de tiempo hasta que se sienta cómodo para hablar. Y por ahí lo podemos ir escuchando en capas como la cebolla, es decir, ir escuchando para afuera hasta llegar al núcleo. Y la escucha indirecta es un elemento poderosísimo, es decir, escuchar a través de las personas que están cerca del niño. Puede ser un amigo, puede ser alguien en la escuela, puede ser la profesora, puede ser alguien, la psicopedagoga, puede ser el pediatra, puede ser alguna persona que nos pueda decir algo del niño que nosotros no podamos escuchar directamente. Y en esto hay una exhortación clarísima a la creatividad y a que la justicia despliegue medios contextuales para la escucha que sean idóneos y adaptados proporcionalmente a ese niño concreto que nosotros tenemos delante. Es prácticamente hacerle un espacio a ese niño concreto según sus necesidades personales. Finalmente, puede ser escuchado también por otro órgano que no sea la justicia. Y la última condición en la cual nos tenemos que detener es que es en consonancia con la ley y procedimientos locales. Quiere decir que hay una vivencia regional, hay una vivencia provincial de la escucha del niño que es necesario respetar como norma de federalismo. Y esa norma de respeto de los procedimientos de la ley nacional también debería respetar la pluralidad cultural y la pluralidad religiosa y la pluralidad étnica de los distintos lugares en los cuales se produce la escucha. Incluso debería respetar la pluralidad lingüística. Bueno, eso es todo por hoy, es todo lo que podemos decir hasta aquí. La idea es que este encuentro virtual sea apenas un aperitivo para la maravilla de literatura que ustedes tienen a disposición para abordar, y cuadernillo y ejercicios que están a disposición de ustedes. Que tengan un buen día.